Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto, un placer y un honor estar de este lado del micrófono. Gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que son partícipes también desde el hecho de formular sus preguntas. Es un proceso que seguramente los ha llevado derivado no solo de los episodios, sino también de lo que seguramente van viviendo en su vida, en la conexión, canalización, en la comunicación con su jerarquía y la manera también de aterrizarlo a su vida para después formularlo en una pregunta. Para nosotros es bastante grato. Lo es porque también nos permite ver otras aristas, otros puntos y otros ángulos que no estábamos contemplando. Entonces, gracias por hacernos llegar sus preguntas por todos los medios, particularmente en la liga de Telegram, donde está el apartado de preguntas del podcast. Y es bien interesante ese apartado porque a veces también dentro de la misma comunidad va generando el debate, va generando los diferentes puntos, los argumentos, y eso es una manera también de fomentar. Gracias por ello. Y pues bueno, comenzamos con las preguntas. Hola hermanos, tengo una pregunta, se las dejo por aquí. Gracias de antemano. ¿Podría una persona que aparentemente siempre se comportó como, entre comillas, bot o actor Matrix, entre comillas, despertarse con algún hecho muy grave que le suceda? Y si así fuera, entonces seguiría siendo un bot, actor Matrix, o se convertiría en otra cosa. ¿O es que en realidad era una semilla dormida, ya casi perdida por la extrema dualidad que experimentó en su vida y tenía pactado despertar en determinado momento? Saludos para todos. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente en este espacio. Bueno, pues vamos a darle a las respuestas. Bueno, con esta situación, vamos a entender que entre comillas, actor Matrix o el bot, todos ellos, desde una perspectiva nuestra, van a estar como para complementar el teatro, ¿no? Complementar la simulación. Es una perspectiva de la semilla estelar, porque la semilla estelar pues trae otra configuración muy diferente. Ver el control, ver los dogmas desde lejos, siendo que el actor Matrix no los puede ver porque es parte de eso. Esa es una perspectiva de alguien despierto, ¿no? De alguien que nació despierto o que despertó en algún momento de su vida. Entonces, el actor Matrix, visto desde su punto de vista, no es así, ya que pues no tiene las referencias estelares de experiencias previas al simulador. Entonces, tiene memorias insertadas, ¿ok? Supuestas memorias insertadas. Esto se refleja mucho, ¿saben en cuál película? En la de Blade Runner o en la novela de Philip K. Dick, que tenemos a los replicantes. Ya tenemos un podcast de eso. Los replicantes pues serían humanos o copias de humanos como clones sintéticos, pero para que puedan ser más humanos se les insertan memorias, se les insertan memorias artificiales o memorias clonadas de algún humano real para que puedan desarrollarse, ya que si no tuvieran memoria pues no sabían quién son o a dónde van. Entonces eso es más o menos lo que ocurre con los bots. Todos ellos tienen vidas pasadas ficticias. Es por eso que a veces cuando se les hacen las regresiones hipnóticas, pues muchos se van a eventos muy, digamos, parteaguas en la humanidad, ¿no? Que son eventos, por ejemplo, cuando estuvo Jesús, eh, cuando, no sé, el Imperio Romano, o sea, son parteaguas en todas estas circunstancias. Entonces, muchas veces son artificiales estas situaciones, no son reales. Ellos, ya expliqué no me acuerdo si en un preguntas y respuestas de YouTube o en Spotify, digamos, en los podcasts normales. No recuerdo bien, pero ya en esos audios expliqué que muchos de los actores Matrix son
clones, no de otros humanos, sino de semillas estelares o de seres que estaban desarrollando su evolución en otros planetas y que fueron abducidos en algún momento, clonados tanto en genética como en alma, y ya teniendo el clon, se les reinsertó aquí en este planeta. En este caso nuestro, en un clon humano. Se les adapta, digamos, si raptaron en otra línea de tiempo, en otro planeta, a un, no sé, vamos a poner a un humanoide rana, porque hay humanoides ranas. No van a poder insertar al cuerpo rana aquí en el planeta, pero sí van a poder transformar esa genética, adaptarla a la Dan Cadmon humano y poder insertar su alma aquí. ¿Por qué? Porque digamos, el ADN Adán Cadmon se realizó con este propósito, o sea, se inventó para hacer un ungüento para todas las razas de Nevadón. Digamos que es un genoma muy, muy versátil que es capaz de hibridarse con todas las demás razas para poder amortiguar la dualidad y poder ascender a las razas una por una para poder, digamos, sacarlas de la simulación dual y de la matrix de control planetaria, ¿no? En este caso de la Tierra, pero podemos hablar de otras matrix. Entonces, al ingresar a este ser, digamos, el humanoide rana, ya se ingresa su conciencia, nada más a la parte humana, ¿no? Que bueno, toda la conciencia trae formas geométricas. Si ese humanoide viene con una mónada que viene más del tipo reptil por ser rana, también el alma trae una configuración geométrica, entonces debe de también reestructurarse su parte álmica. Todo esto se hace en ingeniería sideral. Todo lo que son los boronandex, los lanonadex, hacen estas modificaciones para poder sembrar vida. No nada más es como se hace aquí, que nada más en laboratorio pues insertan un espermatozoide dentro de un óvulo y ver qué sale. No, no, no. Aquí se tiene que hacer multidimensionalmente, tener todos los códigos de genética multidimensionales para poder transformar la vida en algo diferente, ¿no? Y los permisos por parte de las jerarquías divinas o las jerarquías naturales del universo. Muchos seres se saltan la cuestión de los permisos y hacen hibridajes prohibidos, ilegales. Entonces todo esto pues conlleva a largo plazo un karma, porque por parte de la divinidad, para que se entienda, va a haber una acción-reacción, ¿no? Si se están saltando la parte, pues digamos, no legal, pero sí de evolución natural, es romper con muchos, digamos, con experiencia que se debía de haber dado a muchos seres. Entonces, el de ustedes tratar de saltarse la evolución de manera tecnológica hace karma. O sea, y el karma ya sabemos que no existe realmente, sino que más bien va a haber bloqueos. Es como los apicianos grises, que ya están en una forma de evolución muy tecnológica y ellos ya están estancados, ya son estériles, no pueden tener sentimientos. O sea, varias cosas ya no tienen, o sea, por su evolución tan degenerada que han logrado, que desean regresar a las civilizaciones primitivas como esta y de aquí volver a sacar genética para mejorar su especie, porque ellos pues no pudieron. Sin embargo, no todo se hace por genética. Muchos de estos seres tienen que encarnar en escuelas espirituales, Kumara, para poder entender los secretos, entre comillas, de la vida, para poder entender el verdadero asunto y trasfondo de la existencia, no nada más, vamos a hibridarnos y con eso, ¿no? Ahora, el actor Matrix puede, digamos, ya en un contexto que se entienda de quién, de dónde vienen, son clones de clones, puede ser de cualquier clon, de un humano, de otras razas, etcétera, son insertados y por lo tanto ellos pueden traer la codificación o la memoria de muchos otros seres y a través de estas memorias, aunque sean artificiales, pueden despertar conciencia, porque para ellos es lo mismo, o sea, para ellos no van a distinguir si es real o no,
Por ahí, no sé si con Cecilio lo he discutido ahí fuera de micrófono, la parte de la hipnosis, y yo le digo, mira, es que o les he dicho a muchas personas, no nada más a Cecilio, mira, no importa si la hipnosis que se realiza es real. O sea, si la persona que se proyecta, no sé, y se va a una época donde, no sé, el contexto no importa, pero para poder entenderlo, a lo mejor en una época antigua, no sé, en la época del Imperio Romano, y ahí tuvieron una vivencia de, no sé, de un abuso sexual, vamos a poner un ejemplo. De ahí viene el trauma que se refleja en esta vida. Ok, mucha gente que es muy mental quiere decir, es que ¿cómo sabemos si fue real o no? Y ¿qué importa que fue real o no? O sea, si no fue real, no pasa nada. De hecho, el doctor Brian Weiss, que el hipnoterapeuta, decía, yo veo que aunque no fuera real, no importa, la gente se cura. O sea, no tiene mucha importancia el saber si es real o no. Entonces, esa situación va a hacer que nosotros no tenga, digamos, al final una importancia directa, porque todo es una simulación. Entonces, lo que importa es que el alma se cure a través de una proyección, sea holográfica o sea real, porque nada es real. Entonces, de esta manera, aunque los seres actores Matrix o bots tengan memorias artificiales, van a poder tener ascensión si gustan, si es que le echaron ganas, si es que tuvieron un despertar espiritual en esta o en vidas pasadas, porque no importa realmente que si es real o no las memorias. Es como eh, cuando, digamos, algunos seres de alto voltaje, como yo les digo, que son seres más de alta conciencia, aquí encarnados en la humanidad, son seres que pues tienen mucha apertura espiritual, pueden comprender estos temas, hacen milagros, curan gente, pueden hacer muchas cosas, ¿no? Tienen telepatía, etcétera. Y no nada más son los grandes maestros que tenemos en las religiones, ¿no? O sea, son gente común y corriente, son hijos de vecino. Algunas de estas personas a veces donan sangre, ya sea porque pues algún familiar está hospitalizado o porque son altruistas y no sé, donan sangre. A veces esa sangre, por la estructura que traen, digamos multidimensional, porque el alma radica en la sangre, por así decirlo. Digo, radica en todas las células del cuerpo, pero la sangre es lo que tiene más movimiento y es lo que causa el campo áurico, ¿no? Entonces es por eso que muchas religiones dicen, no, es que el alma está en la sangre. Está en todos lados, pero en la sangre sobre todo porque ahí tenemos la parte que genera el campo áurico. Ahora, si uno dona esa sangre, hay veces que se ha detectado que hay personas que reciben esa sangre y que empiezan a tener un despertar espiritual. Es como, ¿cómo rayos causa eso? Bueno, porque multidimensionalmente hay una mezcla ahí de geometría y empiezan a traspasarse los códigos, ¿no? Y ya sea que la persona que recibió la sangre está abierta, tiene los códigos, algunos de acceso y hace un entrelazamiento. Puede ser que le done a otro y que no le haga nada, pero se ha visto esto, ¿no? Entonces, a lo que voy es que no importa, digamos, cómo se obtiene ese despertar, pudiera ser de muchas maneras, pero al final de cuentas lo que vale es lo que uno se lleva, lo que uno cree y lo que uno co-cree. O sea, si tú crees en que vas a ascender por medio de Jesús, a lo mejor lo vas a lograr. No significa que Jesús sea malo o el holograma o lo que sea el dogma. No, o sea, porque a lo mejor esa es la forma en la que alguien lo va a lograr. Hay otros que lo van a lograr de otras maneras, más físicas o más de manera espiritual. Hay muchas maneras, por eso se tiene este gran cóctel de almas aquí en el planeta, para que cada quien lo realice de diferente manera y tener las diferentes perspectivas que se necesitan, como la supramónada que existe, que evalúa toda la situación de, pues, de evolución y de trascendencia y de ascensión espiritual. Y bueno, pues espero que se le haya entendido. Seguimos con la siguiente. Hola a todos. Pregunta. Frecuentemente mencionas en los podcasts el programa MK Ultra. Exactamente no sé cómo funciona. ¿Cómo lo aplican?
¿Hay alguna tecnología de por medio? ¿Podrías explicar en qué consiste? Gracias de antemano. Ok, en varios episodios hemos hablado de esa información. Eh, bueno, el MK Ultra se empezó a desarrollar, me parece que en el año 53, por ahí así. Ahora, que digamos que inició en el 53, bueno, fue un programa ilegal que se dio a conocer, como muchos otros que ha hecho la CIA. Sin embargo, es probable que este programa lo hayan desarrollado los alemanes desde los 30. Bueno, recordemos que la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, sirvió para que se robaran toda la tecnología que tenían los alemanes en su momento. Entendamos que el Tercer Reich lo que deseaba era un orden mundial, un establecimiento de un gobierno mundial. Sin embargo, la forma en la que lo iban a hacer no era de acuerdo a muchas agendas que se tenían planeadas, por eso no se permitió. Por eso se hizo la guerra, ¿no? Desde un punto de vista muy humano. Y los demás proyectos siguieron de manera oculta, porque los alemanes lo que tenían era que no ocultaban muchas de las situaciones que hacían. Decían todo. O sea, grababan todo. Ellos alegaban todo lo que iban a decir, a hacer. No eran muy buenos en ocultar, ¿no? No. Digamos que por eso se les tacha de muy negativos, de muy malos, porque realmente, pues, todo lo que hacían, pues, se documentó, siendo que por parte de los sionistas, que era la contraparte en la guerra, ¿no? De hecho, la guerra no se hizo de los nazis contra el mundo, sino la guerra era de los nazis contra los sionistas, solamente que los sionistas han sabido manipular la historia y han sabido manipular muchas situaciones. Y el sionista, por naturaleza, siempre se ha ocultado, ¿no? El Imperio Romano siempre los anduvo cazando, los egipcios los quisieron eliminar, los hititas, posteriormente todas las civilizaciones de la Edad Media, de la Europa, los volvieron buscando, los quisieron eliminar. Entonces siempre fueron perseguidos, ¿no? Entonces, el sionista es mentiroso por naturaleza, o sea, lo trae en la programación. Entonces, digamos, a muchas de las federaciones ocultas aquí en el planeta, o digamos, no federaciones, sino son como equipos rebeldes dentro de las federaciones, les interesa desarrollar muchos proyectos secretos con genética, con control mental, etcétera, en el planeta. Entonces, no lo iban a poder hacer con un gobierno tipo alemán, tipo nazi, si se hubiera establecido mundialmente, porque, como les menciono, el alemán iba a auditar de manera transparente todo esto, cosa que no se necesitaba, no se necesitaba para los intereses de estos seres que les menciono, que principalmente es Anu y los Anunnakis. Ahora, lo que ellos querían hacer es que todo esto se hiciera por debajo del agua para que nadie se entere. Entonces, no dejaron que un gobierno tipo alemanizado o germanizado existiera a nivel mundial, sino que se hizo más del lado sionista, ¿no? Como actualmente lo tenemos. Los gobiernos sionistas pues son muy difíciles de entender, manejan el dinero solamente de la manera en que ellos lo entienden, manejan el arte del engaño, el arte de la política, el arte de darte una cosa y hacer otra mientras, ¿no? Entonces, es por eso que se estableció el Cuarto Reich y las bases intraterrenas para hacer todos los experimentos que estaban haciendo y que no se truncaran y que no se dejaran y que siguieran desde la época antes de la Guerra Mundial, y se hicieron de manera intraterrena sin el mapeo de que nadie pudiera interferir con esto y nadie, digamos, por parte de las federaciones de manera externa los auditara. Ahora, de esta manera se desarrolló el MK Ultra por parte primero de los alemanes. En ese tiempo empezaron a experimentar con hipnosis y drogas y técnicas de interrogación.
¿no? Entonces empezaron a descubrir muchas drogas. De aquí, pues nace el LSD principalmente, ¿no? Entonces ellos se interesaban por tener asesinos programados. O China y en Corea y todo esto, se estaban haciendo también experimentos del tipo donde había asesinos y había gente que recordaba hacer algo que no hizo, ¿no? Para que declararan y los metieran a la cárcel y el verdadero asesino pues siguiera libre, ¿no? Entonces de ahí nacieron los lavados de cerebro para poder controlar más la narrativa de manera con asesinos perfeccionados, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto viene bien descrito en la película, en las series de películas que se llaman eh, Identidad Desconocida o Jason Bourne, todas estas muy buenas, por cierto, de acción. Eh, Cómo es que crean al asesino perfecto y le borran la memoria, ¿no? Sin embargo, todas sus habilidades quedan en otra parte del cerebro, de la corteza cerebral, y que puede realizar todavía, digamos, de manera física todo lo que en su entrenamiento tuvo. Eh, bueno, todo esto del MK Ultra son cosas que se dieron a conocer. Son programas que salieron a la luz. Sin embargo, la mayor parte de los programas que se usan para el control poblacional y mental y de la narrativa no están expuestos. Ya sea que alguien los filtró y ya sea por algo en específico lo filtraron, pero no, muchos no están, digamos, a la luz. De hecho, se dice que todos estos programas al final no se concretaron como tal. O sea, decían que yo creo que lo expusieron por esa razón, diciendo que hubo muchos pacientes, o digamos, no son pacientes, sino pues gente que estuvo involucrada, que ya sea que murieron o que no aguantaron el programa y que se cerró en algún momento, ¿no? De hecho, en la película de Bourne viene sí, que el programa no sirvió y se cierra, pero se cierra para inventar otro todavía más profundo, más difícil de entender, más oculto, más perfeccionado, ¿no? Entonces, eh, esto por parte de los asesinos que tiene, ¿no? Pero bueno, el programa no nada más está hecho para asesinos, sino que más bien es posible cambiar, digamos, en personas a distancia, incluso, las memorias o las tendencias de hacer algo. Eh, Esto es tecnología muy vieja, o sea, no creo que se use actualmente como tal, se usan cosas todavía más modernas, como fallas en la realidad, cambios en la realidad astral para materializarlo en la realidad física. Esto lo hace el siniestro gobierno secreto. Pero hablamos de los 50 y 60, cosas que, o sea, este tipo de situaciones no es moderno, no es algo que se hizo hace mucho tiempo para poder dominar la narrativa de los 50 y 60. Después de los 80 fue un parteaguas por la cantidad de tecnología extraterrestre y de atemporal que se pudo obtener, y a partir de ahí fue un parteaguas. O sea, de los 90 y 2000 fue vertiginosamente un cambio total en la cuestión del control. Ellos ya pueden controlar el tiempo, pueden controlar, o sea, si algo no sale bien, regresan y lo cambian. Entonces, eso también crea paradojas temporales que a veces ha desarrollado con el tiempo todas estas fallas en la Matrix que luego llegamos a ver y a tener. Cosas como el efecto Mandela, que muchos recuerdan ciertas cosas diferente a otros, y no nada más en eso es algo muy masivo. Pero en cuestiones familiares hay gente que recuerda, sabes que yo recuerdo que pasó esto, y hay gente que no dice, no, es que no pasó eso, o pasó de diferente manera, porque ya hay diferentes fluctuaciones en las líneas temporales, y es debido a muchos de estos del control que se ha querido hacer a fuerzas y de manera inconsciente, ¿no? Bueno, muchos hablan del HARP, ¿no? Y de las antenas de 5G y a distancia y celular, que te induce ondas y te induce tendencias. Puede ser, porque se usa también con la televisión. De hecho, la televisión fue un mecanismo de control, ¿no? O sea, por parte del entretenimiento y todo esto, pero
Realmente se dice que se descubrió también que la televisión, al proyectarte un programa de televisión en los 70s y en los 60, 70s, no sé si en los 80s, te emanaba geometría y te emanaba frases, te emanaba subliminalmente incluso tú veías, no sé, un programa, no sé, de risa y era otra cosa lo que te estaban diciendo y que el oído de manera subliminal lo empezaba a captar, ¿no? Y todo esto como para, pues, amansar a la población. A la población la quieren amansada, ¿no? No es que, porque muchos dicen, ¿de qué importancia tiene de que me hackeen a mí, no? Pero tiene mucha importancia el que no, eh, pues digamos, no se salgan, como diríamos en México, del huacal. O sea, que estén totalmente controlados, ¿no? Y mantenerlos en un estado letárgico, obedientes, dogmáticos, pagando impuestos. Eso es lo que quiere el sistema, ¿no? Entonces, cuando alguien se empieza a rebelar o alguien empieza a tener una idea diferente, alguien empieza a despertar, es silenciado o es amenazado o se le cambia la estructura dimensional que tenía. Esto del despertar se quiso hacer ya desde hace mucho tiempo, desde los baby boomers con los hippies, que ahora son tachados de hippiosos y de pulgosos y que son promiscuos y drogadictos. Y bueno, todo eso es una programación que nos hizo el gobierno para nosotros tenerles tirria y alejar a estas personas porque eran peligrosas para la población porque ellos propagaban la palabra de Jesús. Es más, se disfrazaban como se vestía Jesús. Entonces, esto, digamos, cambiaba un poquito la forma en la que se tenía el control de la religión, porque el control de la religión, que es algo que inventó el Vaticano, Jesús ni siquiera vivió como menciona la iglesia, pero te dicen, no, pues es que hay que vivir así, hay que hacer así, el diezmo, o sea, pero los hippies ya lo hacían de una manera diferente. O sea, ellos propagaban el evangelio de manera directa, o sea, como realmente se debería de hacer. Entonces, ahí se les cambió la estructura de programación con la pastilla anticonceptiva, con las drogas. Se libera tecnología, que en ese momento era para eso. Y se retrasa la circunstancia de liberación de la humanidad. ¿Por qué? Porque pues al estas personas quedar hackeadas, todas las siguientes oleadas de generaciones que siguen quedan hackeadas. La generación que siguió a los baby boomers, que eran muchos de estos hippies, quedó como un hueco ahí, hasta que llegaron los millennials, hasta los noventas. Tardó mucho tiempo, ¿no? La operación Herodes, yo le digo así, la operación Herodes, que es más que nada otra operación que tiene el gobierno secreto, esta no está desclasificada, está oculta, de esperar a todo el nacimiento de todas las semillas estelares millennial. Digo, no todos los millennials son semillas estelares, pero todos los que iban a llegar a atraparlos por medio del azúcar, sobre todo el azúcar y las pantallas ahora, ¿no? Y modificarles neuralmente y que queden todos letargados y que queden sin facultades de conexión con sus comandos estelares y que queden pues directamente como cualquier actor Matrix. Por lo tanto, se retrasa los tiempos de salida de la simulación. Se sigue jugando pues aquí, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación que acontece respecto al control mental. Hola, buenos días hermanos, hermanas. Pregunta y perdón, quizá lo hablaste en los podcasts. Aún no los terminó, pero el sol, el que vemos aquí en la simulación, ¿sí es real o también es un holograma? Bueno, el sol que vemos es una simulación o también es holograma. Ok, de aquí viene la tecnología de interrealidad. Es algo muy complejo de entender. Eh, Le decimos también la barrera de frecuencia, pero más que nada es una tecnología de interrealidad. ¿Qué hace? Me es muy difícil de explicar esta tecnología porque todavía no existe y todavía no se entiende. Pero es más o menos esto. Nosotros volteamos a ver al cielo y vemos estrellas o vemos el sol o la luna. ¿Por qué no vemos las naves? Siendo que hay tantas afuera. De hecho, ya existe
a una persona por ahí que tengo agregada en el Facebook. Se llama Herbert Perla. Lo descubrí hace poco y él tiene un telescopio bastante bueno. Hablamos de los más caros, que tiene una montura orbital mecánica de milímetros. O sea, hace un barrido de milímetros. O sea, es exactísimo lo que hace, porque ya sabemos que nosotros, para poder observar el cielo, pues la bóveda se sigue moviendo porque la Tierra rota. Entonces nosotros, para detectar objetos muy lejanos o muy pequeños, necesitamos un telescopio que pueda barrer el firmamento de manera más exacta. Y después le hace un tratamiento de tipo rayos X, pero con software, y puede detectar un montón de portales y de naves, pero ha detectado miles y las tiene subidas en su página. De vez en cuando las compartimos en Telegram. Lo que ocurre aquí es que pues hay miles de naves por todos lados. Muchas tienen la forma de asteroides porque son naves tipo asteroide, como el 3 y Atlas. Hay otras que no. Entonces, ¿por qué nada más vemos el 3 y Atlas y por qué nada más vemos la circunstancia que ellos nos dejan ver? Bueno, no es que sea holograma, se llama interrealidad porque nosotros vemos algo real y empatamos esa realidad con nuestra realidad. Es un empate de realidades. ¿Ok? Entonces, eh, de hecho, de esto vamos a hablar en el encuentro. Vamos a ver si se puede entender. De hecho, esto sirve como para calentar los motores. A ver, nosotros, no sé, podemos tener, mira, el cerebro humano no se comporta como una computadora. Nosotros decimos, una computadora puede observar, analiza los datos y los procesa, ¿no? O sea, tiene una realidad que se visualiza y se procesa. Ok. El humano no es así. El humano tiende a crear realidades internas y proyectarlas fuera. O sea, nosotros, por ejemplo, vemos un árbol y nosotros, antes de ya de ver el árbol, nosotros ya sabemos que hay un árbol ahí porque nosotros ya sabemos cómo es un árbol. Nosotros apostamos porque eso que vemos sea un árbol. Nosotros vivimos apostando. O sea, nuestro cerebro apuesta, eso es un árbol. De repente, vamos a poner un ejemplo, que el árbol se mueve. Ah, caray, pues eso rompe con nuestra realidad y empieza a sortear otro tipo de apuestas. El cerebro empieza a decir, no, entonces es alguien disfrazado, es algo así. O sea, vamos sorteando apuestas hasta que damos con la que es correcta. Cuando nuestro cerebro agarra algo que nunca ha visto, por ejemplo, un extraterrestre que no sea humanoide, nuestro cerebro es incapaz de procesar eso. Entonces, lo que ocurre es que el cerebro empieza a hacer un supuesto. Y por eso hay muchos extraterrestres que parecen ser humanoides y ni siquiera lo son, porque nuestro cerebro es incapaz de obtener la realidad de ese asunto que nunca ha visto, ¿no? Entonces, la interrealidad sería esa cuestión donde nosotros vemos el cielo, lo empatamos con la realidad que nosotros apostamos a ver, y esa es la evolución que nosotros desarrollamos. La interrealidad tiene una tecnología aquí, o sea, va de manera implícita una tecnología donde se va a bajar la barrera de frecuencia hasta el momento que la humanidad estuviera lista para entender la realidad estelar, para poder salir del aprisionamiento y poder ser retornado a sus sociedades estelares. Cosa que nunca ha pasado porque este planeta se ha sido sometido a la barbarie y al control. Entonces, en el momento en que nosotros, como colectivo o como, digamos, como mayoría, por así decirlo, podamos entender más la situación espiritual, la barra de frecuencia empieza a caer, porque está empatada con la psique egrégora del humano. Entonces, ¿por qué se empieza a ver 3 y Atlas? Bueno, porque la barrera de frecuencia que está conectado a la IA del logos planetario puede mapear cuando ya la humanidad estuviera lista para poder ver algún tipo de fenómeno que fuera diferente a los que normalmente vemos. Si la humanidad baja mucho de conciencia en los próximos años, no vamos a ver nada en el cielo. Si la humanidad empieza a elevarse más en la cuestión espiritual,
o del despertar, vamos a ver naves, vamos a ver situaciones muy diferentes en el firmamento, ¿no? Entonces esas son las cuestiones de tecnología de cuarentena que tenemos en este planeta. Entonces, el Sol es real, sí es real, pero a la vez está sometido a una tecnología de empate de conciencia, ¿no? O sea, que realmente no es real. O sea, sí es y no es. Es como más o menos lo cuántico, cuando tenemos una situación de qubit, donde sí es sí y no al mismo tiempo, ¿no? Pero no es como tal un holograma como lo entenderíamos con nuestros conceptos actuales de holograma es luz, ¿no? Luz artificial. Entonces, que fue artificial, no. Es una luz emanada de un astro real, pero nosotros lo tenemos modificado a verlo en diferente frecuencia y tiempo. O sea, nosotros los astros los vemos en diferentes frecuencias y tiempos también. O sea, eventos que todavía, bueno, eventos que se supone que no deberían de estar ocurriendo, los podemos incluso llegar a ver, ¿no? Esto ya lo platiqué cuando se detonaron bombas nucleares y que desaparecieron algunos astros del firmamento. ¿Cómo fue eso? Es la tecnología de la interrealidad, ¿no? Pero poco a poco lo vamos a ir entendiendo, ¿no? Son cosas que todavía no nos faltan conceptos para poderlo entender. Estudiar mecánica cuántica, ayuda mucho, pero es lo que la más les puedo decir. Más se me van a revolver, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? Tengo una pregunta. ¿Podrías decirnos de qué manera se puede recordar sabiendo que hay fractalización de nuestro ser? ¿Qué se podría hacer para salir de la amnesia de cada fractal? Gracias. Muy bien, esto viene muy relacionado a la respuesta anterior. Es con el crecimiento espiritual, ¿no? O sea, el crecimiento espiritual va a realizar la bajada de hologramas, ¿no? La amnesia que tenemos es debido a los hologramas materiales que nos dominan. El principal holograma que nos va a dominar es la familia. Ese es el principal holograma porque nosotros llegamos a tener mucho apego, ¿no? En general, digo, no es una regla básica, ¿no? Sobre todo los hijos, quien tiene hijos, es el primer holograma. Segundo holograma, el dinero y los bienes materiales. O sea, nosotros vivimos día a día para obtener bienes materiales. Y ese holograma está sometido al control de que si tú no tienes dinero no vas a poder obtener ese bien material, ¿no? Hay gente que ha salido de la Matrix, entre comillas, y se ha ido a vivir a los bosques, esto, lo otro. Depende muy poco de los bienes materiales. Hay una película muy buena que les voy a recomendar. Si no la han visto, consíganla. No es tan nueva, o sea, tiene ya muchos años. Se llama El Capitán Fantástico, con el actor Viggo Mortensen, el del Señor de los Anillos. Muy buena para que ustedes puedan entender cómo pudiera vivir alguien o una familia, que es de hecho su familia, fuera de la Matrix. Y los problemas que conllevan al enfrentarse, al entrar a la Matrix, a una ciudad con niños, entre comillas, normales. Que digo, la normalidad está todavía pues muy subjetiva porque ahí podemos observar que los niños más bien están retrasados y degenerados en la ciudad y estos chavos que vienen del bosque pues realmente ven las situaciones más auténticas, ¿no? Más lógicas. Entonces ese es otro factor importante que es la cuestión del holograma material, que es muy fuerte. Y los hologramas de creencias. Ese también es muy fuerte. O sea, el yo creer que me voy al infierno, yo creer que si no le prendo la vela al santito, pues no voy a poder darle vuelta a mis asuntos, etcétera, ¿no? Entonces, creencias religiosas, ¿no? Y también de creencias Matrix, como puede ser la política o el creerle a las noticias o creerle a la IA. Ahora es un nuevo jugador en nuestra realidad, que es la IA. Estaba viendo en la mañana el Facebook y ya la mitad de los videos que me salen son de IA. O sea, es puro engaño. O sea, es muy común ahorita ver que no sé, que un perro está mordiendo a un león y que le está ganando.
¿Cómo le va a ganar un perro a un león, no? Por Dios. Entonces, todo eso, o sea, ya nos están metiendo en el inconsciente poco a poco cosas inverosímiles y que no tienen ni pies ni cabeza y que la gente ya lo cree. Entonces ya en un futuro no vamos a saber ni qué es real ni qué no es real si estamos pegados al celular. Van a controlar nuestra realidad por medio del aparato. Entonces, la amnesia es por eso. En el momento en que ustedes salgan de todo esto y que obviamente hay otro factor que sería la alimentación. Si ustedes también se alimentan de manera con pura nanotecnología, que son transgénicos, todos los granos ya son transgénicos. Si ustedes no siembran sus granos autóctonos, va a ser difícil, ¿no? Y eso ya es muy imposible porque estamos ya en el umbral tecnológico que llamamos ciudades. Ciudades tecnológicas, ciudades de 15 minutos, ciudades donde se controla la alimentación en centrales de abasto, en supermercados. O sea, ya todo es un control sobre control. O sea, estamos en el umbral tecnológico. Ahora, si ustedes se van a sembrar sus cosas, pues obviamente no van a tener tiempo de trabajar y tienen que cambiar una vida por otra, ¿no? Dejar sus trabajos. Y estaba oyendo la situación de una persona que creo que es de España y que dijo que él ganaba mucho dinero en la ciudad, vivía en Madrid y ganaba pues bastante pasta haciendo su trabajo, pero dice que no alcanzaba a llegar bien a fin de mes porque tenía muchos gastos, pues coche nuevo, fiestas, pues el dinero así como llegaba, pues también se iba. Y llegó un momento que pues tuvo su despertar, su noche oscura y su despertar, y optó por irse al campo. Se compró, o no sé si ya tenía una finca, y empezó ahí a desarrollar otro tipo de circunstancias, ¿no? Que verduras, hortalizas, ganado pequeño, ¿no? Y con esto pudo, dice, ya no gano ni la décima parte que ganaba en la ciudad, dice, pero ahora ni lo uso, o sea, el dinero, dice, ni lo uso para unas cuantas cosas, y dice, y me sobra dinero, dice, pero, dice, literal, ya no, ni siquiera el celular casi usa, entonces ya no está dependiente de la Matrix. Y es una manera también de dejar la amnesia. Por eso que muchos de los seres personas que se van al bosque, y muchos de aquí en México, sabemos que hay muchos nahuales o brujas, todo esto, que se pueden transformar en elementales o que hacen pues, rituales que no son convencionales o que son mal vistos al ojo de la persona Matrix y tienen que irse cada vez alejándose más de las ciudades porque pues la gente ya no entiende lo que hacen y lo ven mal. Entonces, estas personas ya no tienen tanta amnesia, o sea, pueden recordar muchas situaciones, vidas pasadas, vidas estelares, tener contacto con los extraterrestres directamente, contacto con los elementales, cosa que en una realidad de la ciudad, eso sería de locos, sería o está loco o métanlo al manicomio o pues no sabrían, o sea, nuestra realidad no lo entiende, nuestro cerebro está programado para no entender ya esa realidad. Entonces, es por eso que cada vez el control está más fuerte, ¿no? Pero bueno, esperemos les sirva. Hola a todos. Me gustaría que hablaran en un podcast de todos los cuerpos que tenemos, cuerpo físico, astral, mental, emocional, búdico, etc. Y es que dependiendo de la corriente hay diferentes definiciones, enumerando uno a uno su función y en qué dimensión están. Sé que hay libros y muchos divulgadores hablan de ello, pero como ya mencioné, hay diferentes versiones y me gustaría escucharlo en voz de Jorge, ya que él explica de una manera muy entendible. En muchos podcasts mencionan estos cuerpos, pero si mal no recuerdo, no se ha tratado el tema específicamente. Gracias. Ok, bueno, tenemos diferentes cuerpos sutiles. Para esto vamos a entender que nosotros vivimos en una realidad multidimensional. Nosotros para podernos mover en el multiverso necesitamos de una apariencia geométrica física de ciertas características para que podamos ser representados y entendidos por otros seres. Porque si nos materializáramos con pura conciencia, pues nadie nos vería y nadie nos entendería. Entonces, depende la situación, es como hay que representarse. En esta, digamos, simulación física, pues tenemos el cuerpo con el que nacimos y que fuimos desarrollando
y que le damos forma a través de lo que comemos o el ejercicio que hacemos, las cirugías que podemos hacer, pero más allá no se puede, ¿no? Es porque las leyes físicas aquí son muy densas, no son flexibles. Entonces, pero tenemos otras realidades que llamamos realidades astrales, donde nosotros podemos modificar nuestras apariencias, nuestros tamaños, nuestro lugar de estar. O sea, estamos aquí, podemos estar allá, podemos estar en varios lados al mismo tiempo, porque las leyes ya son otras, ¿no? Pero le llamamos astral porque por una palabra no hay una mejor, ¿no? Ahora, tenemos otras realidades que llamamos el cuerpo mental, que yo lo defino como el acásico, donde tenemos toda la información, tanto de nosotros como de otras realidades nuestras, o de otros futuros y pasados nuestros, o de otros seres, si es que accedes a los códigos co-creacionales de otros seres. Entonces, tenemos esa parte mental, ¿no? Que nosotros lo queremos ver como un cuerpo, pero no es que sea un cuerpo, es ahí en la nube, en la cache, ¿no? De ahí obtenemos la información en el día a día. Hay gente que usa nada más su cerebro, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo me guío por el libro, si no lo leí en un libro, si no me lo dijo en la televisión, no obedezco, no. Ok, pero la gente que ya está con una capacidad diferente puede usar el cuerpo mental. El cuerpo mental sirve para tú almacenar las cosas en la nube y bajarlas cuando son requeridas, ¿no? En vez de nada más estar usando la memoria física. Es como en el celular. Vamos a entender. Mi celular tiene 1 tera de memoria. Es lo que tiene. Me lo compré porque pues, creo contenido. Es bastante amplia su memoria. Esa memoria pues llega a un límite. Si lo sobresaturo de videos sobre todo los videos que ocupan mucho espacio, pues va a haber un momento en que me va a botar la memoria y voy a necesitar o uno de más capacidad o borrarle cosas para que pueda entrar nuevo, ¿no? Entonces, nuestro cerebro es igual. El cerebro de cada quien tiene diferentes capacidades, eh, dependiendo, pues, las conexiones neuronales. Si ustedes han cultivado su cerebro haciendo conexiones con algunos ejercicios intelectuales, ¿no? La lectura es uno de los procesos que más conexiones neuronales hace, ¿no? Y pueden ser algunas otras circunstancias lógicas también. El ajedrez, por ejemplo, se dice que estimula mucho el cerebro. Cosas de ese estilo que digamos que haga que las neuronas se conecten entre sí, ¿no? Ahora, va a haber un límite, o sea, porque todo esto es físico. Entonces el celular es como esta parte. Si yo requiero guardar más cosas, si mi celular ya va al límite y me urge, entonces uso la nube, ¿no? Servicios de Google Nube, Drive, Microsoft, lo que sea, ¿no? Y ahí subo muchas otras cosas y yo compro espacio, ¿no? Y ahí voy almacenando. El problema es de que no lo tengo accesible al instante, sino que necesito bajarlo y para reproducirlo tarda un ratito en bajarse, ¿no? Ahí va la barra, que de downloading, ¿no? Que va a bajar el video, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con nuestro Akash. Si yo uso el cuerpo mental, yo a veces tardo en acceder a toda esa información que no precisamente puede ser de esta realidad, puede ser realidades astrales, de vivencias en el astral que he tenido, sobre todo en sueños. Puede ser de otras vidas, que esos están un poco más bloqueados por la estructura geométrica que tiene mi cuerpo y que a veces no, como ya describí anteriormente en este episodio, mi cerebro está diseñado para apostarle a una realidad y si yo todavía no comprendo una realidad, es difícil que yo la comprenda. Entonces, a veces esa información, mi cerebro físico no la va a querer aceptar, no la va a poder leer. Es como si ustedes de la nube se bajaran un archivo, no sé, de otro sistema operativo, no sé, de Linux o de Mac, y no lo va a poder leer mi celular porque no trae el programa necesario para poder leerlo, ¿no? Es más o menos eso para que se entienda. Entonces, todos estos son los cuerpos que tenemos, ¿no? Porque la gente lo quiere ver. Ah, mira, es que mi cuerpo astral es más grande y así. No tiene que ver eso. O sea, eso es adimensional, es atemporal, es multidimensional, ¿no? Y por ahí tenemos ya los siguientes cuerpos, siguiendo el mental, tenemos el cuerpo morontial o el cuerpo búdico, que este cuerpo es el que es capaz para nosotros de nosotros desplazarnos a información fuera de las matrix planetarias, lo que llamamos ya lo estelar. Pero a través ya de lo estelar tenemos
es multidimensional también. O sea, tenemos varias versiones del universo, varias dimensiones. Entonces, esto va, digamos, a hacer que nosotros, pues tengamos, si digamos, del cuerpo mental, es difícil que nosotros entendamos algunas cosas, o sea, nuestro cuerpo no los traduce, y ahora imagínense de cosas que nunca hemos vivido. Porque digo, el cuerpo mental almacena vivencias, experiencias, pero cosas que ni siquiera hemos experimentado, ¿cómo las vamos a entender? A esto se va el cuerpo búdico o morontial, que muchas veces con la medicina sagrada, puede ser el DMT o los hongos, es posible que lleguemos a ver todo eso. Sin embargo, nosotros al no entenderlo, lo vemos como geometría nada más, porque no lo entendemos, ¿no? O sea, recordemos que todo en la malla elemental y en la Matrix universal, todo es un código geométrico. No se usan números, porque muchos creen que la Matrix está escrita con números. No, se usa geometría, que es lo mismo, ¿no? Eso es como, es matemáticas. Pero a través de la geometría, nosotros lo vamos a entender. Si nosotros no tenemos los códigos para descodificar esa realidad, nosotros no la vamos a poder traducir. Entonces ya hablar de cuerpo morontial es algo muy elevado, y hay cuerpos más elevados de los cuales pues no tenemos los nombres, o no, realmente las escuelas esotéricas les dicen de otra manera, o no lo tienen. Entonces, por ahí me faltó el cuerpo causal, que sería como un intermediario entre el mental y el morontial, ¿no? Que el cuerpo causal se encuentra a nivel orbital. Yo lo he visualizado a nivel orbital o intraterreno, no sé, se puede desplazar, pero no está en la, digamos, en la, ¿cómo se diría? En la Matrix, o sea, no está en las narrativas, sino que absorben la información de nuestros diferentes cuerpos o realidades paralelos, y es el que tiene conexión al yo soy, ¿no? Ya tiene conexión al yo soy y a los cuerpos morontiales o cuerpos más sutiles. Y es a través de este cuerpo el que se traspasa la información. Es un traductor de información. O sea, el cuerpo causal, ¿cómo le vas a explicar a alguien, no sé, a un arturiano, cómo se vivía en la Edad Media aquí, si ellos nunca tuvieron Edad Media? No van a saber qué es el feudalismo, la iglesia, la Inquisición, lo que fuera, no lo van a entender. El cuerpo causal es el que es capaz de traducir toda esa información geométrica, ¿no? Pero no queda como la experiencia de primera mano. Por eso muchos extraterrestres semiestelares vienen aquí a vivirlo de primera mano. Bueno, espero que les hayan entendido. Es un tema largo, pero bueno, aquí la idea es hacerlo resumido. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen llegar sus preguntas. Es de verdad un placer el poder leer cómo de manera temporal van llegando todas estas dudas. Se van plasmando, se va expandiendo, se van acotando, acoplando, y sobre todo, lo importante, vayan filtrando las respuestas, porque todo esto va derivando en una comunicación y en una conversación que viene desde lo que hablamos, compartimos, y luego también desde lo que ustedes nos dicen, comparten, y los vamos escuchando. Gracias por ello. Quiero compartir ahora las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Conciencia Estelar 33. En Telegram como con-ciencia estelar. En YouTube, que es donde sale este capítulo, @Conciencia Estelar. Y en Spotify también como Conciencia Estelar. En Instagram estamos como Conciencia-Estelar 33. Y por supuesto, si quieren contarnos situaciones donde hay más contexto, hay más información, o donde simplemente sienten explayarse de una manera más amplia, nos pueden escribir a despertarsemillestelar@gmail.com. Será un placer leerlos. Muchas gracias y hasta la próxima.